Señores, gracias por continuar esta mañana aquí con nosotros. Tenemos Enfoque Internacional esta mañana y nos acompaña como siempre Eliades Acosta Matos. Buenos días. Muy buenos días. Eliades, siempre en compañía de Sara Simón, que hoy no está en Ecuador, hoy está en España. Sara, buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer saludaros de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el cambio? Pues bien, llegué hace apenas un par de días, así que todavía estoy con el jet lag ahí que me tiene un poquito mareada, pero bien, estoy bien. Bueno, Sara, comenzamos la jornada contigo para que nos pongas en contexto de lo que está pasando en el mundo. Bueno, aquí en Europa, con los recientes atentados de Londres, de Estocolmo y el ataque hace tan solo unos días en Dortmund, una de las frases que más se escucha entre la ciudadanía es "nunca se sabe". Parece que el miedo y la incertidumbre se ha instalado ya en la ciudadanía europea y forma parte de la realidad del continente. En Suecia, los periódicos ya están hablando de prohibir la circulación de vehículos por el centro de la ciudad para evitar posibles ataques terroristas. En Alemania la policía ha detenido a un sospechoso, pero no descartan ninguna teoría en torno al ataque que sufrió el equipo de fútbol, el Borussia de Dortmund, tan solo unos momentos antes de un encuentro deportivo en la Liga de Campeones. Se han encontrado unas cartas en las que se hace alusión a Alá, se habla del atentado de Berlín las pasadas Navidades, y habla de la participación de Alemania en la coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico, pero la policía duda de la autoría de esas cartas y dicen que pudieran ser una falsa pista. Como os digo, aquí en Europa, miedo ya entre la ciudadanía, desconfianza en las instituciones y un ambiente político ajetreado, ¿no? Ahora tenemos las elecciones francesas y hoy las portadas ante la subida del izquierdista Mélenchon decían que era el Chávez europeo. Me gustaría preguntarle a Eliades cómo ve el panorama, qué futuro le ve al viejo continente y qué papel debiera jugar Europa en el nuevo mundo de las relaciones internacionales. Bueno, Sara, es una pregunta muy interesante y muy pertinente. Yo creo en primer lugar que las poblaciones de países occidentales que están siendo atacadas por ISIS y otras fuerzas terroristas deben de exigirle también a sus gobiernos una protección permanente. Evidentemente aquí ha habido fallos de seguridad. Lo que pasó en Suecia ya había pasado anteriormente en Francia, casi textualmente, o sea, de la misma forma. Sin embargo, no había ninguna barrera que impidiese el paso en calles peatonales con mucha concentración de público para eventos de este tipo. Hay que irse acostumbrando, lamentablemente, a vivir de esta forma y a que los estados deban de prestar la debida protección a sus ciudadanos en esta nueva coyuntura. No va a ser cuestión ni de días, ni de semanas, ni de meses. Estamos hablando de una lucha larga contra un enemigo taimado, un enemigo que no tiene escrúpulos y además un enemigo que su objetivo no es ni siquiera destruir a las fuerzas militares de sus oponentes, sino a su población civil. Ese es el tipo de guerra que se llama guerra de cuarta generación, que lo que pretende es sembrar el miedo y desmoralizar al oponente y no necesariamente vencerlo militarmente de la forma tradicional. Yo creo que Europa tiene un rol importantísimo que jugar y no lo está jugando. De hecho, debe servir de equilibrio entre las diferentes fuerzas enfrentadas en el mundo por su historia, por su tradición, porque está unida. Es decir, es una comunidad. Los principales retos que tiene ante sí fueron formulados por Donald Tusk, el secretario general de la Unión Europea, en un discurso para analizar el creciente peligro de la actitud de Donald Trump en la arena internacional. Y él dijo que los problemas fundamentales a que se enfrenta Europa son, en primer lugar, la desconfianza hacia la Unión Europea, o sea, la falta de fe en un futuro de Europa unida. En segundo lugar, los populismos. Aquí yo me permito un paréntesis, o sea, ahora todo es populismo. Es decir, ahora cualquier movimiento político, cualquier movimiento reivindicativo se le cuelga el cartelito de populismo. Y una cosa es popular. En una época comunismo, ahora es populismo. Ahora es populismo, y de derecha y de izquierda, o sea, más ambiguo todavía. O sea, el populismo es una cosa y lo popular es otro. Ahí habrían, quizás en otro momento, pudiéramos profundizar, pero no son las mismas cosas. Y se ha vuelto una fácil etiqueta para descalificar cualquier propuesta de cambio en las sociedades modernas. Yo creo que hay verdaderas razones para tener desconfianza en las instituciones, en la forma en que están actuando contra el terrorismo. Están actuando con lenidad, están actuando con lentitud y están actuando sin cumplir las funciones en este nuevo
en esta nueva coyuntura. Pero pareciera que se va a perder mucho de la libertad, de la libertad de movimiento, de la tranquilidad, de la paz. Ese es el reto. O sea, el reto primero es que este mundo nunca ha estado en paz. Lo que pasa es que se confinaba la violencia al tercer mundo. Ya. Este mundo jamás ha tenido ese estado de edad de oro que Europa ahora añora porque lo está perdiendo. Lo que pasa es que la violencia se ejercía fuera de su frontera. Ahora la violencia ha venido a sus fronteras. Okay. Y eso es lo que complica la situación. Porque que haya una inestabilidad o peligros en el tercer mundo es normal, lamentablemente normal. Que haya inestabilidad en Estocolmo o que haya inestabilidad en Oslo, eso ya es preocupante para quienes han vivido un periodo de paz, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que el reto estaría en cómo vencer a ese enemigo que apuesta a que las medidas que se tomen contra él lesionen las libertades, lesionen la democracia, lesionen los derechos de los ciudadanos, cómo poder vencerlo sin pasar ciertos límites de esto otro. Siempre va a haber sacrificios que hacer. Bueno, Sara, seguimos con el segundo punto. ¿Qué otro tema nos traes? Pues también de este lado del Atlántico, ayer se produjo una histórica reunión. El secretario de Estado americano, Rex Tillerson, visitó por primera vez, estando en el cargo, Moscú. Lo hacía en un ambiente de máxima tensión entre ambos países después del ataque de Estados Unidos a Siria en respuesta al ataque del gobierno sirio de Bashar al-Assad, supuestamente con armas químicas, que todavía está siendo investigado. Durante la reunión, que duró más de 5 horas, a la que luego también se incorporó Vladimir Putin, el representante de política exterior americano, Lavrov, dijo que el ataque era ilegal y que estaban muy preocupados por qué rol iba a jugar Estados Unidos en la guerra en Siria, y manifestó que no podía volver a ocurrir este tipo de sucesos. Su homólogo americano dijo que Al-Assad ya había usado anteriormente armas químicas en 50 ocasiones y que en esta ocasión pues tenían sospechas de que también, pero como decimos, está siendo investigado. Rusia ayer también anunció que va a vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la OTAN que habían solicitado países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia para condenar ese ataque con armas químicas. Y mañana en Rusia se va a producir también una histórica reunión. El ministro de Asuntos Exteriores de Siria se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Como vemos, una polarización de nuevo en torno a dos viejos enemigos, Rusia y Estados Unidos. Algunos hablan que nos encontramos en las puertas de una tercera guerra mundial, y otros analistas van más allá y dicen que ya estamos en esa tercera guerra mundial, pero que como las reglas del juego han cambiado, pues ahora las luchas son más sutiles y estaríamos ya inmersos en esa guerra mundial con ciberataques, derrocamientos de gobiernos, etcétera, etcétera. Me gustaría preguntarle a Eliades su postura al respecto ante este escenario bélico que retratan algunos analistas. Bueno, se está cumpliendo la profecía, entre comillas, de Schwarzenegger, cuando le dijo, respondiendo a Trump por un ataque que hizo sobre la popularidad del programa que heredó de Trump en la televisión. Le dijo que vamos a cambiar de roles. Yo soy el presidente, usted se queda como conductor del programa, de forma tal que la gente pueda volver a dormir tranquila. La gente no está durmiendo tranquila. O sea, estamos viendo una preocupación mundial sobre la marcha de los acontecimientos que tal parece que nos llevan a un enfrentamiento bélico de grandes dimensiones. Yo quisiera precisar el término de Tercera Guerra Mundial. O sea, ya la Tercera Guerra Mundial ocurrió, lo que fue la Guerra Fría. Quiero decir, el enfrentamiento en todos los escenarios, menos en la confrontación atómica, entre los dos grandes contendientes de la Guerra Fría, que fueron el bloque capitalista dirigido por Estados Unidos y el bloque socialista dirigido por la Unión Soviética. Eso llevó casi al borde de una guerra nuclear cuando la crisis del Caribe del 62, alrededor de la ubicación de misiles nucleares en Cuba. Lo que estamos viendo ahora sería, en todo caso, los prolegómenos, o sea, los inicios de una situación que pudiese derivar en una cuarta guerra mundial. Ahora, yo particularmente, y me permito ser en esto optimista, no creo que se llegue a esa situación. Los actores principales, ninguno de los verdaderos actores de la geopolítica mundial está interesado de momento en una guerra de ese tipo. Yo estuve buscando información de lo que significaría una guerra mundial atómica, y se resolvería el tema en minutos, no como en años la Primera Guerra Mundial o la Segunda, que fueron años, en minutos.
Por lo tanto, eso se llama la política de contención o de disuasión. Quiere decir, el enemigo no me va a atacar porque sabe que la respuesta va a ser de tal magnitud que no va a haber vencedores. Entonces sí va a haber escaramuzas locales peligrosas, como la aventura de Siria, que dicho sea de paso fue un gesto propagandístico y farandulero de Trump. No tenía ningún objetivo verdaderamente militar, no tenía mandato de la ONU, por lo tanto es ilegal, no fue eficiente. De hecho, se gastaron, yo busqué los datos, cada misil crucero, y se lanzaron 59, cada misil crucero cuesta 750.000 euros. Yo saqué la cuenta total, ese solo ataque en segundos costó 44.250.000 euros. Se destruyeron 6 aviones viejos, la pista quedó intacta y no ha pasado nada porque el gobierno de Siria sigue en su posición. Por lo tanto, un gesto que el propio Trump sabía que era para jugar una carta de presión sobre Rusia, Irán y China, y quizás también amenazar indirectamente a Corea del Norte, pero que no ha tenido ningún efecto real. Por lo demás, en cuanto al uso de armas químicas, Estados Unidos no tiene prestigio para poder elevar. Recordemos el lanzamiento de 44 millones de toneladas del agente naranja sobre Vietnam. Todavía están naciendo niños deformes a partir del uso de esas armas químicas. Y cuando una comisión independiente de la ONU, no de Estados Unidos, y no basada en la única fuente que tiene el gobierno norteamericano y que alega es el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos es una persona en una habitación de 2 cuartos en Manchester, constantemente manipulando a la opinión pública con esas informaciones. Cuando tenga información de verdad de una organización independiente y neutral, entonces podremos saber lo que ocurrió en Siria. Antes de pasar con Sara, que está ahí y que tiene otro tema, quisiera una referencia, solo lo citaste así de manera breve, el tema de Corea del Norte. Porque hoy precisamente, por ejemplo, los diarios tienen que Corea del Norte está desafiando al gobierno estadounidense, que ha dicho que se está preparando para otro ensayo nuclear. Entonces, la gente teme mucho. Claro. Hay gente que pregunta. Mira, independientemente de la simpatía que yo tenga o no con ese gobierno de Corea del Norte y con la forma en que lleva la política o con esa versión del socialismo de Corea del Norte, nada viene de la nada. O sea, Corea del Norte es el fruto de una guerra en el año 53 de agresión que dividió a la península coreana y que provocó cientos de miles de muertos por todas las partes, por China, por lo que es hoy Corea del Norte, Corea del Sur y también norteamericanos, y latinoamericanos que participaron junto al ejército norteamericano. A partir de ahí, las heridas de esa guerra no se han sanado. Todo el mundo vio y aplaudió la unión de las dos Alemanias, pero sin embargo no se ha querido unificar la península. Ha habido intentos y ha sido una campaña permanente y quizás eso sea una solución pacífica para el futuro. Yo leí un reportaje ayer sobre la situación de Corea hoy, después de las amenazas, y en camino hacia allá el portaaviones Vinson. Claro. Y están preparando para este sábado una gran celebración por el 105 aniversario de Kim Il-sung, del natalicio de Kim Il-sung. Quiero decir, en las ciudades y donde quiera lo que hay son festejos, lo que hay es normalidad. Están en otra cosa. Están en otra cosa. Quiere decir, eso es una actitud también que demuestra que quizás a veces desde el exterior tenemos una percepción. Es peligroso. Trump además es no impredecible. Trump es errático y puede cometer y puede ser provocado. ¿Qué es lo peligroso aquí? Que un líder de esa categoría, por su ego desmedido, pueda ser fácilmente con una celada provocado y llevado a situaciones que luego lamentamos todos. Bueno, Sara, cuéntanos, ¿qué otros temas nos traes? Pues del otro lado del Atlántico, muy pendientes de lo que está pasando en Venezuela. Una ola de fuertes protestas y de actos violentos en contra del gobierno de Nicolás Maduro para supuestamente traer la democracia a Venezuela, hostigados por la oposición. Incluso el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha acusado a Almagro de ser el hostigador de estas protestas. Le culpabiliza debido a que toda esta ola llega después de que, como recordemos, Almagro intentó activar en la OEA la Carta Interamericana para derrocar al gobierno, para provocar unas elecciones en Venezuela y derrogar al gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, por su parte, ha condenado los hechos, también ha culpabilizado a Almagro, dice que la oposición está buscando una intervención extranjera para expulsarle del gobierno, pero pide cautela, paz y diálogo para intentar resolver el asunto de manera autónoma y de manera interna.
Venezuela, si vemos los medios de comunicación, hay dos realidades sobre lo que está pasando en el país. Me gustaría preguntarle a Elíades cuál es su opinión de lo que está ocurriendo realmente en Venezuela y por qué Venezuela se ha convertido en un país tan importante en la lucha ideológica que se está librando a nivel internacional. Por citar un ejemplo que tengo aquí muy cercano, en España los ciudadanos pocos saben quién es el presidente de la República del vecino Portugal y están poco informados de lo que pasa en su vecino en cuanto a la actividad política. Sin embargo, casi toda la ciudadanía cree estar muy informada de lo que pasa en Venezuela y muy preocupadas por esa dictadura que muchos españoles llaman incluso dictadura a Venezuela. ¿Podría explicarnos un poco, Elíades, el porqué de esa importancia de Venezuela y qué es lo que está verdaderamente pasando en el país? Bueno, cada cierto tiempo la historia nos pone en una coyuntura similar. Venezuela es hoy lo que fue España en 1936, cuando el alzamiento franquista y cuando los ataques contra un gobierno constitucional y un gobierno además de que gozaba de un apoyo popular grande, el gobierno de la República. En aquel momento España definió, es decir, fue una especie de frontera entre el avance del fascismo por un lado y las ideas más conservadoras y por el otro el avance de las ideas populares, de las ideas revolucionarias y de cambio. Y por eso fue que España se mantiene, el recuerdo de España, España en llamas, como se dijo en aquel momento, se mantiene como una especie de piedra de toque, la piedra que usan los joyeros para saber si el oro es de buena ley. Quiere decir, para un filtro que determinaba en qué parte del espectro político estás y cuáles eran tus ideas sobre el futuro de la humanidad. Venezuela está asumiendo este rol que nadie puede asumir por sí mismo, o sea, es un rol que la historia te da, que quizás ni Venezuela lo quiso en su proceso, ni Chávez lo quiso, ni Maduro lo quiso, pero es lo que está ocurriendo. Por eso es que se sabe que es una especie de frontera ideológica, una especie de frontera cultural, una especie de frontera de visiones del mundo, y está siendo entonces objeto de estas pasiones. Allá hay un gobierno, hablan de dictadura, una dictadura electa, o sea, un gobierno electo en las urnas, que se ha sometido a 16 consultas populares y ha ganado 14, y que tiene en este momento un apoyo visible, innegable, de la población, de una parte mayoritaria de la población, sobre todo del pueblo sencillo, del pueblo humilde. Del otro lado estamos viendo la típica labor de las revoluciones de colores, esas que han destruido a Libia, esas que han destruido a Túnez, esas que han destruido a Egipto, que han provocado el auge de ISIS, y sin embargo no se vislumbra una verdadera voluntad de diálogo. Que el gobierno chavista ha cometido errores, ¿qué gobierno no los comete? Que tiene en sus filas figuras indignas o corruptas, ¿qué gobierno no los tiene? La propia España está todos los días, se despierta con un nuevo escándalo de corrupción vinculado al PP, al Partido Popular de Gobierno. Sin embargo, nadie llama dictadura a Rajoy y nadie pide su democión por la fuerza. Estos grupos violentos, que no son el coro de los niños cantores de Viena, son grupos violentos que van preparados con máscaras antigases, que tienen casco, que se manejan de forma paramilitar, que están infiltrados de paramilitares colombianos también, están haciéndole el juego a un liderazgo falaz que se va de vacaciones en Semana Santa y deja la carne de cañón en la calle para que destrocen. Ya van por más de 15 millones de bolívares de pérdida solo en Caracas, por los incendios, la destrucción, y ya hay 4 muertos. Entre ellos ayer un niño de 14 años asesinado a tiros por estos grupos democráticos, entre comillas, que tratan de cambiar por la fuerza el panorama venezolano. Yo creo y sigo diciendo, me adhiero a la comunidad internacional que aboga por el diálogo, que aboga por el respeto a la soberanía y a la independencia venezolana y que tengamos esperanza de que ese sea el camino del futuro. Sara hacía una pregunta muy puntual que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación. Sí. Que Sara decía, bueno, nosotros estamos aquí, ahí cerca de Portugal y probablemente muchos ciudadanos españoles no sepan lo que está pasando en Portugal. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, la policía mata gente en las calles casi todos los días. Hay medios que hoy están titulando que en Venezuela mataron 4. Aquí matan todos los días, matan ciudadanos aquí, de ese modo en la calle, a manos de fuerzas de seguridad. Entonces, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? ¿Por qué parece que los muertos de un país son más relevantes que los que mueren en otro? ¿Por qué tiene ese protagonismo así? Mira, los medios de comunicación en Venezuela son la verdadera oposición. Son medios, sobre todo los grandes medios, en manos de la oligarquía venezolana,
que es una oligarquía que ha sido expoliadora de la riqueza nacional, sobre todo en el boom petrolero, una oligarquía que además ha sido tradicionalmente una élite que despreciaba al pueblo, le decían el perraje al referirse al pueblo, o los tierrúos al referirse al pueblo, y que mantuvo una política de enriquecimiento irresponsable de espaldas a los intereses populares. En ese sentido, esos medios están cumpliendo el rol que tradicionalmente en estos países han cumplido los medios vinculados con la derecha y la oligarquía. Quiere decir, están fabricando una realidad que muchas veces es engañosa. Ayer mismo se vio un video supuestamente de un ataque con objetos contundentes contra Maduro en una concentración popular en San Félix. Luego salió el verdadero video que desmiente, o los verdaderos, eran 3, que desmentían la campaña, y lo que se estaban arrojando eran papeles por competiciones, que muchas veces la gente, cuando un presidente pasa, tira... vimos las imágenes, aquí la pusieron hace un momento. Correcto, sin embargo el país dijo, Maduro tuvo que abandonar un acto público al ser atacado masivamente. ¿Pero él no salió del acto? Él salió del acto al concluir el acto, pero las imágenes que se ven son de apoyo a Maduro y de cariño de la gente hacia Maduro. No quiere decir que no tiren o no un huevo, un objeto, eso no es decisivo. Tenemos un problema, y es que con respecto a Venezuela, o encuentras unos medios de comunicación muy parciales con el gobierno, o encuentras otros medios que parece que dice que Venezuela se está acabando. Es lógico. Entonces esa labor donde, porque a fin de cuentas la verdad absoluta no existe, uno tiene trozos de verdad de cada parte, esa ausencia de una visión, digamos que independiente, no solo con los medios venezolanos, sino también con la prensa extranjera. Ahí lo único que nos salva una visión sesgada o una visión falsa es que nosotros tengamos pensamiento crítico, análisis histórico y contrastemos fuentes. Es decir, crucemos fuente de información. Eso no lo hace la mayoría del espectador ni del lector de la prensa. Lamentablemente recibe una matriz de opinión que se quiere sembrar y que se va fomentando. Y esos medios son muy poderosos. Yo creo que en ese sentido el ser humano tiene que tener una especie de raciocinio para ver la lógica de lo que se le propone y poder ir más allá de la noticia. Bueno, Sara, cuéntanos. Edith, mira, comentando, decirte un poco en relación a lo que comentas de los medios de comunicación, la importancia de esa matriz, de ese relato que los medios imponen en la sociedad. Precisamente el otro día escuché a un director de un importante periódico español, Paco Maruenda, hablar, empezaba Eliades hablando de la España del 36, pues este director de uno de los periódicos más importantes de España decía que la no intervención extranjera para proteger al gobierno legítimo en el 36 se justificaba porque había que parar a los comunistas, y lo dijo en un medio de televisión, en una televisión española que ven muchísimos millones de personas, y no pasó absolutamente nada. De ahí la importancia del relato de los medios de comunicación o de las visiones sobre la historia que desde los medios de comunicación se imponen en la sociedad. Mira, Sara, sobre eso una anécdota, un apunte. Está ahora de moda en España en estos días un libro que ha salido que demuestra, entre comillas, que en el año 36 la izquierda y la República ganó con fraude. El sentido de eso, y hay todo un júbilo en la derecha, el ABC, el Independiente, etcétera, magnificando el hecho de que se hazaña el presidente del Consejo de Ministros entonces conocía el fraude. ¿A dónde se quiere ir? Se quiere ir a justificar el golpe de Franco. Pero ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? Por la experiencia de análisis que tenemos en este tipo de guerra cultural, en la cual se nos quiere inducir y llevar poco a poco y nos van construyendo la escalerita por donde tenemos que caminar. Entonces ahí es donde está la importancia del pensamiento crítico, el pensamiento independiente y el estudio, porque para saber dónde estamos hay que estudiar, nadie es adivino. Quisiera, antes de irme, y parece que sí que sale, ya que mencionaba el gobierno franquista, recordar el caso de la joven que ha sido condenada en España, Cassandra Vera. Cassandra Vera ha sido condenada por publicar unos tweets. Unos chistes diciendo en Twitter sobre Carrero Blanco. Carrero Blanco, que era presidente del gobierno franquista. Iba a ser el sucesor de Franco, era el delfín de Franco. Y un tipo que dicen que prácticamente todo el mundo parece que en España se alegró cuando
cuando moría, pero... Claro, y se hacían chistes. Y se hacían chistes En el siempre. que murió sí, se hacían muchísimos chistes y se ha condenado a esta chica a 1 año de prisión y inhabilitación a cargo público. Ella estaba estudiando para ser profesora, o sea que el drama para ella es importante. Y te diré que la semana pasada se encausó también a otros humoristas por un chiste sobre el Valle de los Caídos, que es la tumba de Franco, algo que es muy polémico en España y que hay una parte de la sociedad española que quiere eliminar ese mausoleo al dictador. Aquí en España se está hablando mucho de esto porque sería impensable en una Alemania en la que alguien se ría sobre Hitler que se le condene a prisión o se le inhabilite, o en una Italia sobre Mussolini. Sin embargo, se está pasando en la España de ahora. Efectivamente, nos encontramos ante una guerra cultural importante, como dice Elíades, cambiando la versión de la historia, aunque esa versión es bastante dominante ya en la sociedad española. Muchos españoles consideran que el gobierno de Manuel Azaña era ilegítimo. O sea, hay una polarización total de la sociedad y son temas de los que no se quiere hablar. Tenemos una ley de memoria histórica aprobada por Zapatero, pero que no se está implantando y que, al contrario, cuando se sacan estos temas suelen salir ampollas y en estos últimos días estamos viendo condenas en los juzgados. Sí, no, interesante que la historia sigue causando ese tipo de pasiones. Eso quiere decir que la historia nunca pasa. La historia está viva, la historia está entre nosotros. Y decir que no importa si un hecho se demuestra con datos y con verdadera ciencia que no tenemos razón en lo que hemos pensado hasta el momento. Legitimidad o ilegitimidad. El problema está en convencer. Como le dijo Unamuno a Millán de Astray, ustedes vencerán, pero no, ustedes venceréis, pero no convenceréis. Quiere decir, el problema está en convencer de que la nueva versión que se da a un suceso sea suficientemente avalada por datos científicos. Si se hace, magnífico, y hay que reconocerlo. Bueno, Sandra, Cassandra, Cassandra, sí, esa jovencita, sí, Cassandra ha enfrentado su situación con mucha dignidad. Uno lo ha visto y ha seguido peleando. Vamos a ver qué pasa, pero la gente que quiera interesarse un poco más, que lo busque, está en las redes sociales, porque sí me llama la atención que por un chiste en una cuenta de Twitter, en una red social, bueno, estuviese el preso tremendo, pero además otros que se han burlado de gente recientemente que está viva, a eso no lo han encausado. Y hasta la nieta de Carrero, Carrero dijo que eso no era para juzgar. Que no. Bueno, Sara, cuéntanos la temperatura que tienes ahí. Tú estás en España. 25 grados y subiendo. Dejaste el volcán y te fuiste para Europa. El volcán. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vengo a la ciudad medieval de Cáceres, un sitio turístico muy recomendable también para visitar. Ah, bueno, ya lo saben, a Cáceres todo el mundo. Ahí Sara. Invitadísimos. Gracias, Sara, que tengas buena jornada. Igualmente, que paséis buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Eliades, por estar esta mañana. Gracias, Edith. Bueno, señores, dado el contexto internacional, hoy quisimos que fuera la entrevista principal, hemos estado compartiendo un poco más de tiempo porque creo que merecía la pena. Claro, el mundo está convulso. Para poder dormir un poquito menos convulso también. Señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos más. Seguimos en Enfoque Matinal.